Olis. Bueno, vamos a ver el siguiente capítulo de la saga Uniones Químicas. Y esto es propiedades físico-químicas de cada tipo de unión. Bueno, vamos a suponer que tenemos una cucharita de metal. Vamos a suponer que tenemos un bloquecito de sal. Y vamos a suponer que tenemos vamos a suponer que tenemos agua. Y acá tenemos una molécula de agua, otra molécula de agua, otra y otra y otra. Bueno, entonces, tal como está dispuesto, la cucharita de metal es un metal, vamos a suponer que es estaño y cobre. Ya veremos qué son estos ceritos. Este bloque de sal vamos a suponer que es cloruro de sodio, sal de mesa. Y estos gotitas de agua son H2O, o sea, H2O, que es un oxígeno y dos hidrógenos. Bien, vamos a analizar cada compuesto por separado. Bueno, tenemos nuestra cucharita de metal. Bueno, suponemos que es estaño más cobre. Bien, químicamente, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener muchos estaños y muchos cobres y muchos estaños y muchos cobres y muchos estaños y muchos cobres y muchos estaños y muchos cobres, y todos van a aportar sus electrones a la cucharita. Bien, entonces quiere decir varias cosas. En principio, si nosotros le ponemos dos cables a esto, un negativo y un positivo, y lo conectamos a una batería, por acá va a circular, esto es negativo, por acá va a circular corriente eléctrica. La corriente va de negativo a positivo, siempre, de negativo a positivo. Bien, o sea que circula corriente eléctrica. ¿Por qué circula la corriente eléctrica? Bueno, como vimos, porque los electrones están en movimiento y de alguna manera corriente eléctrica es movimiento electrónico. Entonces, si los electrones vienen moviéndose por un cable y llegan a un lugar donde los electrones se están moviendo, pasan de largo. Y eso es conducir la corriente eléctrica. Por eso los cables conducen corriente eléctrica, por eso los metales, las chapas, todo eso conduce corriente eléctrica, justamente porque los electrones están en movimiento. Entonces, ¿corriente eléctrica conduce? Sí. Si yo acá a esta cucharita la acerco al fuego, acá le pongo un fuego, se va a empezar a calentar, se va a empezar a calentar, se va a empezar a calentar y se calienta toda la superficie de la chapita. Bueno, ¿por qué? Justamente porque los electrones están en movimiento, y al estar los electrones en movimiento transmiten ese calor en forma de movimiento. Entonces los electrones se empiezan a mover cada vez más rápido y eso se traduce en temperatura. O sea, corriente eléctrica, sí. Temperatura, sí. Conducen la temperatura o conducen el calor. Bien, si yo agarro esta chapita y la pulo, agarro con una virulana y le doy taca, 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 taca. En este sector voy a ver brillo. Bien. O sea que las uniones químicas tipo metálicas, o sea, esto es la unión metálica, presentan brillo. ¿Por qué? Porque estoy viendo electrones. Y los electrones son brillantes, refractan la luz, como un espejo. ¿Qué más? Si yo agarro esta cucharita, ¿no? Que está así. Y la agarro con una manito de acá y con una manito de acá. Y tiro en esta dirección. La cucharita se va a doblar. Va a quedar así. Bueno,
Eso justamente también porque los electrones, al estar libres de alguna manera, hacen como si patinara la cuestión. Entonces se acomodan a la nueva forma. Eso es gracias a que los electrones están libres y en movimiento. Y esto se llama maleabilidad. Y, por ejemplo, o ductilidad. Maleabilidad o ductilidad. No, la ductilidad la vamos a representar de otra forma. Si yo agarro esta cucharita, ¿no? Y le doy, le doy contra la mesada. Un golpazo contra la mesada. Vamos a ver que la cucharita se abolló, ¿no? En esta zona se abolló. Eso es la ductilidad. La ductilidad es la capacidad de deformarse ante un impacto. ¿Sí? Si yo le doy con un martillo a una chapa, le hago un bollo. Si yo le pego con un sillazo a la puerta del auto, le hago un bollo. Bueno, esa es la ductilidad, es la capacidad de la unión metálica de deformarse ante un impacto. La maleabilidad es la capacidad de deformarse ante el ejercicio de una presión. Son dúctiles y maleables los metales. Justamente, ¿por qué? Porque los electrones están libres y al estar libres patina. Entonces se genera la ductilidad, se genera la maleabilidad. Por último, esta chapita yo la pongo al fuego, se va a poner al rojo vivo, al mango, pero no se va a derretir. ¿Sí? Bueno, eso está en relación con que las uniones metálicas presentan altos puntos de fusión. Si queremos fundir, por ejemplo, un pedazo de aluminio, tenemos que llevarlo a 1000 grados. Lógicamente, con el calor que nos emite la hornalla de casa, no vamos a llevar a 1000 grados el aluminio. Necesitamos otro tipo de fuegos, como por ejemplo el proveniente del nitrógeno, bueno, otro tipo de fuegos. Eso denota que tenemos altos puntos de fusión. Y por supuesto, altos puntos de ebullición, porque para pasar el metal a líquido necesitas 1000 grados, pero para pasarlo a gaseoso necesitas, no sé, 10.000, no sé cuánto se necesita, muchísimo, vapores de metal. Bueno, justamente eso es porque las uniones entre el electrón y el átomo son fuertes. Si bien los electrones están en movimiento, pero su unión, su pegamento es fuerte. Eso hace que los puntos de fusión y ebullición sean altos. Vamos a ver qué pasa con la unión iónica. Bueno, vamos a suponer que esto es, como dijimos, cloruro de sodio, ¿no? Bueno, el sodio, que tiene un electrón extra, le da el cloro, que tiene 7, tuki. El sodio se queda con entre corchetes, con una carga positiva. El cloruro, que tiene 7 y ahora 1 más 8, tiene una carga negativa. Y entre estos dos se genera una unión electrostática. Entonces vamos a tener un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, unidos todos por uniones electrostáticas. Tuki, tuki. Unión electrostática, unión electrostática, unión electrostática. Unión, 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 unión. Y así se va generando lo que se conoce como red cristalina. Bien. Vamos a borrar todo lo demás. Y nos vamos a quedar con la red cristalina, que es lo que nos va a servir para analizar las propiedades físico-químicas de las sales. Bueno, tomamos esta red cristalina, lo llevamos acá. Bueno, bien. Vamos a probar qué pasa con la conducción de corriente eléctrica. Si yo le pongo un cable acá, le pongo el negativo acá y el positivo acá, y lo conecto a una batería, vienen los electrones por acá, llegan acá y no pasa nada. No pasa nada.
¿Por qué? Porque los electrones están rígidos, están clavados acá y no hay ningún movimiento electrónico, no hay ningún mar de electrones, no pasa nada acá. O sea que llegan, pum, rebotan, chocan contra una pared esos electrones. Y fin. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro un bloque de sal con las manos y del otro lado le pongo 220 volt, si yo vengo acá y toco el bloque de sal y del otro lado le pongo un cable que sale de trifásica de la red de luz, no pasa nada, porque la electricidad choca y no se transmite. Entonces, concluimos que las uniones iónicas no conducen la corriente eléctrica. Conducción de corriente no conducen corriente eléctrica. Bien. Si yo tengo una casita, ¿no? Y la construyo toda de sal. Si yo tengo una casita y la construyo de paredes de sal, de techo de sal, primero va a ser muy pesada. Y le hago unas paredes gruesas. Seguramente cuando entre va a estar frío adentro. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el sol emite con sus radiaciones calor, pero la red cristalina, así como no deja pasar la corriente eléctrica, tampoco deja pasar la energía térmica. Entonces, las uniones iónicas no conducen calor. ¿Por qué? Porque no hay movimiento electrónico. De la única forma que pueden conducir calor es con movimiento electrónico, pero acá los electrones están recontraclavados adentro de los átomos. O sea que conducción de calor y conducción de temperatura van de la mano. Bien. Si yo agarro este bloque de sal, agarro un bloque de sal, me voy a las salinas en Salta y quiero romper un bloque de sal, estamos seguros de que es más duro que el ladrillo más duro que podamos imaginar. Es durísimo un bloque de sal. De hecho hay máquinas que rompen los bloques de sal. Es durísimo. ¿Por qué? Porque justamente porque las uniones electrostáticas son muy fuertes. Son muy fuertes. Entonces no es fácil romper eso. O sea que tienen amplia dureza. Son muy duros las uniones iónicas. Masticar un pedacito de sal. Hacer la prueba. Querer romper con los dientes un pedacito de sal. Te rompes los dientes. O sea, es más duro que los dientes. Más duro que la realidad. Alta dureza. Justamente porque las uniones electrostáticas son muy potentes. Maleabilidad, 0. Le doy con un martillo, se parte, no se dobla. Maleabilidad, nada. Ductilidad, 0. No se va a doblar, se va a partir. Ductilidad, nada. 0, 0. Solubilidad. Son recontra solubles en agua, las uniones iónicas. Hagamos la prueba, agarras un vasito con agua, le pones sal, listo, se diluyó. Bueno, eso tiene una explicación. El agua es capaz de romper las uniones electrostáticas. No importa, no nos vamos a meter en detalles, pero lo que hace el agua es separar a los iones. Esta es una molécula de agua, esta es otra y esta es otra, y los iones quedan atrapaditos entre las moléculas de agua. Acá quedó un sodio, acá quedó un cloro, acá quedó un sodio, acá quedó un cloro. El nombre técnico se llama esfera de solvatación. Como el agua genera esferas de solvatación, diluyen las sales. Son excelentes solutos del agua. Vos tirás sal en agua y se diluye. Justamente porque el agua logra romper lo que no puede romper un martillo, que es justamente las uniones electrostáticas. ¿Por qué? Porque generan estas esferas de hidratación en las cuales el agua captura de alguna manera a los iones. Entonces los separa y de esta manera los diluye. Entonces tienen alta solubilidad. No lo dijimos, pero
Las uniones metálicas tienen bajísima solubilidad, bajísima. Tira una cucharita en el agua. ¿Se disuelve? No. Bueno, porque no se generan esferas de hidratación acá. Seguimos con las iónicas. Punto de fusión, ebullición, hacer la prueba, agarrar un cachito de sal gruesa y ponerla al fuego. Vamos a ver que no se disuelven, tienen altísimos puntos de fusión, ebullición, no se convierte en líquido. Justamente, ¿por qué? Porque las uniones electrostáticas son muy fuertes, no las vas a romper con 500 grados. Tienen altísimos puntos de fusión y puntos de ebullición. Altísimos puntos de fusión y ebullición. Las sales se fusionan a altísimas temperaturas, con lo cual eso nos indica que las uniones electrostáticas son muy fuertes. Paradójicamente, ¿qué es lo único que puede destruir esas uniones electrostáticas o de alguna manera disolverlas juntamente? Es el agua, las moléculas de agua. Eso tiene toda una explicación eléctrica que no vamos a ver, pero sí tenemos que entender que tienen alta solubilidad y que las uniones metálicas tienen baja solubilidad. No vamos a ver las propiedades físico-químicas de las uniones covalentes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que las uniones covalentes generan moléculas. Entonces, ahí se genera un entrecruzamiento teórico en el cual tendríamos que ver las uniones intermoleculares para explicar algo. Entonces, con que los chicos sepan las diferencias entre estas dos, entre la iónica y la metálica, es suficiente para el curso. Si tenemos un poquito de tiempo, veremos las otras, la de las covalentes. Conducción eléctrica, conducción de calor, dureza, maleabilidad, ductilidad, punto de fusión y punto de ebullición, y solubilidad. Para el caso de los metales, brillo. Con esto es suficiente y entender el fundamento de cada una de ellas.